Bienvenidos al tercer capítulo de Crimen Blog, Preparaos para adentraros en un caso que ha cautivado y perturbado al mundo por igual. el caso de Issei Sagawa, El caníbal de París, un enigma, que nos obliga a explorar. los rincones más oscuros de la mente humana La historia de Sagawa es un laberinto de misterio, y controversia. incluso décadas después de los hechos, Fue un monstruo despiadado. o un alma atormentada por la locura. En este Deep Dive desvelaremos las capas de este caso, Desde los escalofriantes detalles del crimen, hasta la polémica liberación de Sagawa. que aún hoy suscita indignación. Sagawa nació en Japón en 1949, Un hombre aparentemente común. con deseos inquietantes ocultos bajo la superficie. Desde muy joven desarrolló una obsesión Perturbadora. por las mujeres occidentales. Una obsesión que lo llevó a París La ciudad de la luz. para estudiar literatura inglesa en la Sorbona. París, la ciudad del romance. Se convirtió en el escenario de una tragedia. Allí conoció a René Harvelt, Una joven estudiante holandesa. que se convertiría en víctima de su obsesión macabra. ¿Qué llevó a Sagawa a cometer un acto tan atroz? El 11 de junio de 1981, Sagawa invitó a René a su apartamento. con el pretexto de hablar de poesía, Una trampa mortal. disfrazada de imitación intelectual, Sagawa, armado con un rifle calibre 22, le disparó a René por la espalda. acabando con su vida. Pero el horror no terminó ahí. Lo que Sagawa hizo después, Desafía los límites de la comprensión humana. durante los 2 días siguientes, Sagawa procedió a descuartizar el cuerpo de René. y consumir partes del mismo, En sus propios escritos describe la carne humana, con una frialdad escalofriante comparándola con el sabor. y la textura del atún. Sus palabras nos hielan la sangre. Nos obligan a preguntarnos, ¿Qué se esconde en la mente de un hombre capaz de semejante atrocidad? ¿era consciente de sus actos? ¿O estaba dominado por fuerzas que escapaban a su control? Sagawa intentó deshacerse de los restos de René, En el bosque de Boulogne, pero la policía lo interceptó. antes de que pudiera completar su macabro plan, Arrestado y enfrentando cargos de asesinato. Sagawa fue sometido a una evaluación psiquiátrica. Y aquí es donde el caso da un giro aún más inquietante. Las evaluaciones revelaron una mente atormentada Por deseos oscuros. y fantasías caníbales Sagawa atribuyó estas aberraciones a un complejo de inferioridad. y a un deseo de absorber la energía de sus víctimas. Un argumento que, si bien no justifica sus acciones, Nos obliga a considerar la complejidad de la mente humana. y la posible influencia de trastornos mentales en la conducta criminal, ¿Estaba Sagawa realmente enfermo? o era una estratagema para eludir la justicia. El juicio que siguió, Se convirtió en un debate sobre la responsabilidad criminal, en casos de enfermedad mental, un juicio que atrajo la atención del mundo entero, y que culminó con un veredicto. que dejaría a muchos conmocionados e indignados. El veredicto del juicio fue impactante. Sagawa fue declarado legalmente loco e incapaz de ser juzgado en lugar de enfrentarse a una pena de prisión. Fue internado en un hospital psiquiátrico en Francia. Una decisión que muchos consideran una burla a la justicia. ¿Cómo podía un hombre que había cometido un acto tan atroz evadir la cárcel? ¿Acaso la locura era un salvoconducto para la impunidad? Es importante entender el contexto legal y social de la época. La percepción de la enfermedad mental en el ámbito legal era y sigue siendo un tema complejo. El diagnóstico de demencia idiosía, como se le denominó en aquel entonces, planteaba serias dudas sobre la capacidad de Sagawa para comprender la naturaleza de sus actos y actuar en consecuencia. Pero la historia no termina ahí tras solo 2 años de internamiento. Sagawa fue extraditado a Japón, su país natal, bajo la promesa de que continuaría recibiendo tratamiento psiquiátrico. Una promesa que resultó ser una farsa cruel a su llegada a Japón. Sagawa fue liberado, nunca más volvió a ser internado en una institución mental. ¡Increíble! Un hombre que había confesado haber asesinado y canibalizado a una joven caminando libre por las calles de Japón. ¿Cómo es posible que las autoridades permitieran tal cosa? La liberación de Sagawa desató una ola de indignación a nivel internacional, poniendo en evidencia las diferencias culturales y legales entre Francia y Japón. En Japón, la presión social y familiar jugó un papel importante en su liberación. Algunos argumentaron que Sagawa era un enfermo mental que necesitaba tratamiento, no prisión. Otros vieron su liberación como un acto de corrupción o favoritismo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la libertad de Sagawa abrió un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Fue su liberación un error judicial o una muestra de indulgencia del sistema legal japonés? ¿Qué fuerzas ocultas permitieron que un crimen tan atroz quedara impune?
La vida de Sagawa después de su liberación tomó un giro aún más desconcertante. Lejos de mostrar remordimiento o buscar la redención, Sagawa se aprovechó de su infamia. Se convirtió en una especie de celebridad macabra, una figura mediática que capitalizó su propio horror, apareció en programas de televisión, concedió entrevistas y publicó libros sobre su crimen, con una crudeza que horrorizó a muchos y fascinó a otros. Llegó incluso a trabajar como crítico gastronómico, un detalle que nos deja un sabor amargo en la boca. ¿Cómo puede un hombre que ha probado la carne humana atreverse a juzgar el sabor de un plato? Es una ironía perversa, una muestra de la falta de empatía y arrepentimiento de Sagawa, su libro Shonen. Un comentario sobre el caso de un asesino en serie de niños también causó gran controversia. ¿Qué nos dice esto sobre la moralidad de darle una plataforma a alguien que ha cometido actos tan atroces? Sagawa se convirtió en un reflejo distorsionado de la fascinación de la sociedad por lo morboso y lo prohibido. Algunos lo condenaron, otros lo vieron como una especie de antihéroe, un síntoma de una cultura obsesionada con lo extraño. Su caso inspiró canciones, películas y obras de teatro, perpetuando su oscura leyenda. Bandas como The Stranglers, los Rolling Stones y Cannibal Corpse le dedicaron canciones alimentadas por la brutalidad de su crimen. Incluso la directora de teatro Angélica Idela creó una obra basada en su historia. La sombra de Sagawa se extendía por la cultura popular, un recordatorio constante de que la oscuridad puede encontrar eco en los lugares más inesperados. Pero más allá del sensacionalismo, el caso de Sagawa nos plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible que un hombre que confesó haber asesinado y canibalizado a una joven pudiera vivir en libertad y beneficiarse de su propia infamia? Es el precio que pagamos por la libertad de expresión, la tolerancia a lo diferente. El caso de Issei Sagawa nos confronta con la complejidad de la naturaleza humana, con la fragilidad de nuestros sistemas de justicia y con la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de la sociedad y la compasión hacia aquellos que sufren de enfermedades mentales. Es una herida abierta en la conciencia colectiva, un recordatorio de que la búsqueda de la justicia puede ser un laberinto sin salida y que la oscuridad a veces se esconde a plena luz del día. El caso de Issei Sagawa sigue proyectando una sombra sobre nuestra cultura. Una sombra que nos obliga a mirar al abismo. Y preguntarnos qué nos dice sobre nosotros mismos. A pesar de la atrocidad de su crimen, Sagawa se convirtió en una especie de musa Oscura. para artistas y creadores. Inspirando obras. Exploran la fascinación por lo macabro. Y la complejidad del mal. Las canciones inspiradas, en su caso, son un ejemplo claro de esta fascinación. La Folly de The Stranglers, Too Much Blood. de los Rolling Stones, Decency Defied de Cannibal Corpse. todas exploran la brutalidad del crimen. Y nuestra propia fascinación por lo prohibido. Son canciones que nos confrontan Con la crudeza del caso. con la incomodidad de nuestra propia curiosidad. No podemos evitar preguntarnos, ¿Por qué nos atrae lo macabro? ¿qué nos dice de nuestra propia psique? Obras de teatro como ¿Qué haré yo con esta espada? de Angélica Lidell también usan el caso de Sagawa como punto de partida para una reflexión más amplia. Sobre la violencia y el deseo. Y la culpa. Elementos intrínsecos a la condición humana. El documental Caniba, por otro lado, nos ofrece una mirada íntima y perturbadora a la mente de Sagawa. A través de entrevistas y material de archivo podemos intentar comprender, aunque sea un poco el laberinto de su psique. Pero más allá del impacto cultural, el caso de Sagawa nos deja con un reguero de preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo un hombre que cometió un acto tan atroz ser liberado y vivir una vida relativamente normal? Esa es la pregunta que resuena con más fuerza. ¿Fue su liberación un fallo del sistema judicial, un reflejo de una sociedad que no sabe cómo lidiar con la enfermedad mental? O una combinación de ambos. Y luego está la pregunta de la responsabilidad personal. ¿Era Sagawa realmente irresponsable de sus actos debido a su condición mental? O simplemente utilizó la locura como un escudo para evitar la justicia. No hay respuestas fáciles, solo más preguntas. Que nos invitan a reflexionar. Sobre la naturaleza humana, la justicia y la delgada línea que separa la cordura de la locura. El caso de Issei Sagawa nos recuerda que la maldad existe, que puede manifestarse de formas que nunca podríamos imaginar. Y que a veces la búsqueda de la verdad y la justicia nos lleva por caminos oscuros e impredecibles. Sagawa murió en 2022, llevándose consigo sus secretos y dejando un legado de horror y misterio. Su caso seguirá fascinando y perturbando a generaciones futuras, obligándonos a confrontar lo más oscuro de la naturaleza humana. El caso de Issei Sagawa, el caníbal de París, es un recordatorio de que la realidad a veces puede ser más extraña y aterradora que la ficción, una historia que nos persigue y nos obliga a preguntarnos ¿qué tan bien conocemos realmente a nuestros semejantes? ¿Y qué tan profundo es el abismo que se esconde en el corazón humano?
Con esto llegamos al final de nuestro viaje a través del laberinto de la mente de Issei Sagawa, un viaje inquietante que nos deja con más preguntas que respuestas, pero que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y los límites de nuestra comprensión del bien y del mal. Hasta el próximo capítulo de Crimen Blog, donde seguiremos explorando los misterios del mundo criminal. Que tengáis dulces sueños si podéis.